Máquina Rogers, ¿me cuentas la historia del rock? Claro que sí. Vamos a hacer todo lo posible por hablar de ese fenómeno contracultural del rock. Muy curiosamente, allá en 1968-69, un reportero de la Rolling Stone Magazine le hizo la misma pregunta a James Marshall Hendrix, mejor conocido como Jimi Hendrix. Le dijeron: señor Hendrix, háblenos del rock, y Hendrix les contestó: híjole, qué difícil. Hablar de rock es algo muy complicado porque es como si quisieras cortar un pedazo de ola y guardarlo en un cajón, porque es un fenómeno que está cambiando constantemente. Y sí, vamos a hacer todo lo posible para hablar del rock. Y lo mejor que podemos hacer es regresar a ese origen de donde todo partió. A los spiritual songs y a la música gospel. Exacto. Regresar al spiritual song, que de ahí fue mutando en lo que hoy conocemos como gospel. También el ragtime Regresar y al obviamente ragtime. el blues. Exacto. Estos tres manifiestos, ¿sí? El blues, el ragtime y el espiritual, ¿sí? Es de donde partió, ¿sí? Este fenómeno contemporáneo llamado rock and roll, ¿sí? Se dice, ¿sí?, que la palabra rock and roll salió de un gospel y ya después se tipificó como ese fenómeno contracultural que ya no tenía que ver con aquella palabra que había salido de ese gospel legendario donde se habló por primera vez de rock and roll. Es cuando se referían que era como una piedra perdida en el camino. Y era una alabanza a Dios. Eso pasó un poco más adelante, pero para hablar de blues y para hablar de rock andaremos por múltiples caminos que se llegan a cruzar, ¿sí? Donde surgen un sinfín de leyendas como Robert Johnson, como el perro ciego Fulton, entre otros grandes de la historia que fueron acuñando el blues. Qué interesante. El ragtime se diferenciaba porque la canción, ¿sí?, el combo que tocaba, ¿sí?, en este combo había un banjo o un violín. El espiritual, precisamente, eran canciones de alabanza. Hablaban de sus deidades, de todos esos seres omnipotentes y omnipresentes, ¿sí?, que los hacían temblar de emoción. Y el blues era precisamente una forma de canto melancólico para abordar determinados temas. ¿Cómo Sí. cuáles, Máquina Roger? Pues, por ejemplo, el cansancio, la rebelión, o temas tabú como el diablo, precisamente, que hay un gran compositor legendario llamado Skip James, que se tiene sabido que es el primero que habla del diablo en una canción de blues. Por eso habría siempre esta pugna que el blues era del diablo y el gospel era de Dios. Había esta pugna siempre. Y
fue ese gran personaje llamado Ray Charles quien mezcló el blues, el gospel y el country para crear un algo nuevo. Entonces esas son las raíces a lo que nos dieron el rock al cual estamos acostumbrados. El rock al que estamos acostumbrados fue teniendo varias mutaciones, ¿sí? Se dice que hubo discos icónicos de blues que marcaron la historia. Uno de ellos es el de el grandísimo Skip James, ¿sí? Este disco que grabó Skip James fue tan importante que llegó a la juventud, ¿sí? Tanto americana como europea, ¿sí? Y detonó, por ejemplo, en personas como Eric Clapton y sus amigos que formaban aquella gran banda monumental llamada Cream, Ginger Baker, entre otros, se dieron cuenta que esta música, al ser pasada a una guitarra eléctrica y a un amplificador, se convertía en otra cosa. El rock, lo que es, tratando de explicarlo en la mejor de las maneras, es el blues electrificado. Por eso ya lo dijo también aquel gran bluesero norteamericano llamado Muddy Mississippi Waters, ¿sí? Que el blues tuvo un hijo y este hijo se llama rock and roll y el rock and roll es el blues eléctrico.